Ahora inicié la grabación. Buen día para todos, ¿verdad? Eso, ahí están Johnson, Elin, Elise, están en cámara. No sé si hay otros en cámara, pero solo veo 4. ¿Está bien? A veces no da para ver todos. Hoy entonces vamos a continuar con tórax 4. Ahí está Felipe. Felipe está libre hoy. ¿Sí? Renato, ¿qué pasó de Renato? O sea, nunca más apareció Renato. Estou só nos Bastidores. bastidores. ¿Y ese que Renato Junior o qué? O que você tem aí? Isso é uma bichinha de estimação aqui. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Espectacular. Ahí está Felipe también. Felipe, ¿no está trabajando hoy por ahí? Rescatando a alguien por ahí. Recién salí, era a las 7. Estoy desde las 5:30 de pie. Ayer Híjole. hubo 2 paros cardíacos. Uno revertido y otro no. Que día a día você está ahí intensamente. Sí, hay que estar. Mañana de nuevo. Ahí está Paola también. Eso, con una pequeña... Con su menina, Paola, ¿eh? Bueno, mira vos. Minha filha, 5 aninhos. ¿Cuántos años tem? 5 anos. Ella puede aprender ya Ixi. anatomía. Sí, sério. Comentei Ella... no grupo que ela fala que ela vai ligar o áudio aqui para falar para você que você mostra muitas coisas feias. Ah! Anatomía Ela não clínica. Anatomía clínica, ¿verdad? Bueno. Tá bom. Vamos mostrar un vídeo de un diseño para ela depois. No sé, macha, oso macha, no sé qué ela ve. Já ela sai daqui. Bueno, entonces, dale, placer. Entonces, hoy estamos aquí con vasos linfáticos, ¿está bien? Bueno, entonces, para resumir, vamos a una imagen aquí. Este es nuestro objetivo de hoy. Miren pues este diseño, ¿están viendo el diseño ahí? Não, prof, ainda está na página da internet. Ah, bueno, disculpen. ¿Ahí? Agora sim. Bueno. Estamos viendo el slide número 31. Lo más importante e interesante, como conclusión de vasos linfáticos do tórax, es lembrar de este diseño. Mínimo, ¿qué estamos viendo ahí? Es solamente a core, ¿verdad? Llevar en cuenta a core. Miren que es verde, más o menos aquí estaría el diafragma. Por debajo del diafragma es todo verde. Professor, a imagem não está. Agora sim, apareceu. Apareció. A imagem não está aparecendo, agora sim. 31. Bueno. Lá 31. Ahora está no 31. Bueno, entonces aquí vemos de verde todo lo que es por embaixo del diafragma y por encima del diafragma la mitad derecha está en azul y la mitad izquierda está en verde. Este es el resumen de linfáticos. Tienen que lembrar esta imagen, este tipo de imagen, esta diferenciación. ¿Qué significa esto? Esto que está en verde es la zona que va a ser drenado por un vaso linfático que se llama conducto torácico. Y esta zona va a ser drenado por otro vaso linfático que se llama conducto linfático derecho. Un ejemplo. La sangre, el corazón bombea la sangre a través de las arterias, ¿verdad? Va al miembro, va a los órganos, al miembro inferior, miembro superior. Esa sangre que va por la arteria
tiene que voltar al corazón, ¿verdad? Está voltando, volta pelas veias, ¿verdad? Bueno, finalmente podemos decir que por encima del diafragma, toda esta zona es drenado pela veia cava superior, ¿tá bom? Y por abajo, estamos hablando de veia, estamos haciendo una comparación nomás, para poder entender esta imagen. Por debajo del diafragma, toda la sangre del miembro inferior, de los órganos, de la pelvis, del abdomen, todos son drenados por la vena cava inferior. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de drenaje venoso, porque los linfáticos también también drenan, son vasos de drenaje también, así como las venas drenan. Si hablamos de venas, hay dos venas grandes finalmente, cava superior y cava inferior. Y si hablamos de linfáticos del cuerpo, también hay dos finalmente. Uno se llama conducto torácico, que vemos hasta aquí en verde, y el otro se llama conducto linfático derecho, acá. Conducto linfático derecho. Bueno, entonces, resumiendo, diafragma va a ser nuestro límite, ¿está bien? Diafragma, podemos usar como parámetro. Por abajo del diafragma, si hablamos de vena, es drenado por la vena cava inferior. Por encima del diafragma completo, incluyendo miembro superior completo, si hablamos de vena, de drenaje venoso, finalmente todo el mundo va a terminar en la vena cava superior, ¿está bien? Entonces, el territorio de drenaje, la veia cava inferior, es todo el cuerpo embaixo do diafragma. Y el territorio de drenaje da veia cava superior es el cuerpo todo encima do diafragma. No sé si ya para entender. Entonces, el diafragma es el límite entre veia cava superior e inferior. Pero con los linfáticos no es así. Hay una diferencia. También son dos: conducto linfático derecho y conducto torácico. Son dos también, pero la diferencia es el territorio que drena. El territorio que drena. Es así. Esto que está en azul es el conducto linfático derecho. Y en verde es el aquí, conducto torácico. Entonces decimos, un conducto torácico, que es un vaso linfático, ¿verdad? Así como las arterias y las venas es un vaso, drena todo por debajo del diafragma y la mitad izquierda por encima del diafragma. Bueno, no sé si da para entender ese territorio de drenaje. ¿Y qué significa eso? ¿Para qué queremos saber eso? ¿Quién drena aquí? ¿Quién drena allá? ¿Verdad? Lembramos que los vasos linfáticos drenan a linfa. A linfa. ¿Y qué es a linfa? La linfa es un líquido que está entre las células, que se llama líquido intersticial. El espacio entre una célula y otra se llama intersticio. Vamos a ver si podemos ver. No sé si están me siguiendo más o menos. Vamos a ver si podemos ver acá una imagen. Un ratito acá.
A ver si le puedo mostrar un poquito acá, intersticio. Acá. Entonces, ¿qué podemos decir de los vasos linfáticos? Que drenan la linfa. ¿Tá bom? ¿Y qué es la linfa? Están viendo aquí, por ejemplo, a ver, acá. No sé si da para ver esta aquí. Aquí, por ejemplo. ¿Da para ver esta imagen? Sim. Bueno, aquí vemos cómo las arterias terminan en capilares y luego se continúan como veas. ¿Lembran que ya hablamos de eso? Vamos a imaginar que esto sea un órgano ahí. Vamos a ver este es mejor. Aquí. ¿Qué vemos aquí? Las células, ¿verdad? Seguro que van a darlo esto después en otras materias. Aquí es un intersticio entre una célula y otra, un espacio. Y ahí tem líquido, ¿tá bom? Líquido intersticial, ¿tá bom? Ese líquido, y más aún el exceso de líquido en esa zona, el exceso de líquido, ¿verdad? Es lo que es drenado por los vasos linfáticos. Por ejemplo, cuando aquí hay un aumento de líquido, eso se llama edema. No sé si ya, aquí por ejemplo, ¿están viendo esta perna? Sim, prof. Bueno, entonces ahí ven que está hinchado, ¿verdad? Y aquí hay un exceso de líquido en el espacio, ese espacio que estamos hablando, espacio intersticial, que es un espacio que está entre las células. Aquí podría haber o sea que hay un problema de drenaje, de dreno, está hinchado. Claro que esto puede ser causado por muchas cosas. Solo estamos hablando, esto puede ser problema renal, problema cardíaco, problema de vasos sanguíneos, es mucho, es infinito. Solamente Prof, nomás, sí, eu tenho esse problema, ¿serio? sério. Eu Y, sofri um acidente e depois isso apareceu. ya. Y a veces ocurre cuando los vasos linfáticos son lesionados. Y porque los vasos linfáticos drenan también ese líquido justamente, ¿verdad? Certo. E tem alguma coisa que pode fazer para melhorar isso? Y tenemos que ver a causa, ¿verdad? ¿Eso de un lado o es del pé? ¿Del miembro entero, inferior? É só em cima, perto dos dedos, assim, uma Acá, parte pequena. Isso. los Uhum. dos lados, É só em uma perna, né? Em um pé que eu tô com esse problema. só uma. Uhum. Bueno, e você teve o trauma desse lado? Sim, eu tive um acidente de trabalho e logo depois eu comecei a trabalhar e ficava muitas horas em pé. Ah, E aí não conseguia nem andar mais, só mancava e começou a inchar. ese es otro problema, estar en pie mucho tiempo. Pero evidentemente, si es solo de un lado, el problema es ahí, local. Porque si es un problema dos rins o corazón, ahí es os dois Entendi. lados. Pero você provavelmente sea a consequência desse traumatismo, porque tem vasos linfáticos que fala um livro assim, é uma lesão desses vasos. Inclusive os vasos têm gânglios, umas pequenas bolinhas assim, é como um rosário que filtram, ¿verdad? O golpe foi que parte? Foi na coxa, na perna, na Foi no pé pelvis? mesmo, na lateral do pé. Eu quebrei esse osso no lateral do pé Ah, e fiquei 2 meses com ele engessado e tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar, passou alguns meses, começou. Pé bem inchado mesmo, parecia pé de grávida, né?
y a veces está hinchado y a veces no. Sí. Entonces tenemos que ver, tal vez no sea dos vasos linfáticos, tal vez sea un trauma que usted tiene de ligamentos, quizás os osos no ficaram bem, entonces quedou como uma sequela e cada vez que você está muito de pé ou faz movimento, ou aí se manifesta, ¿verdad? Uhum. É Eles questão falaram que é um linfedema que fala? linfedema, que é edema, pero tiene muchas causas. Deberíamos de ver si es uma secuela a través de su trauma nomás prácticamente. No sé si sería vasos linfáticos, pero a veces usted tiene ligamentos, a veces las articulaciones de los osos no fican bien y cuando está muy tiempo parado o hace un movimiento ya empieza a inflamar de volta y así crónico. Uhum. Es cuestión de ver, tenemos que analizar después. A veces los traumatologistas piden tomografías, cosas así. Uhum. Después puede conseguir mi contacto. Tengo un amigo que es especialista de pez. Él fue Oh, formado en Brasil, se formó. Amanhã eu vou estar com ele. joia. Ele é muito bom porque é especialista especificamente em pé. Entonces, seguro va a tener una solución. Ah, prof, agradeço. Consigue mi contacto y ahí falamos. Tá bom. Dale. Profe, Bueno, sí. teniendo en cuenta la pregunta de Denise, en caso de trauma hay algunas veces la síndrome compartimental. ¿Sería lesión de los vasos linfáticos también? ¿O es otra cosa? No, síndrome compartimental es cuando puede haber una lesión, hasta mismo una fractura, y empieza a inflamar esa zona y aumenta la presión ahí en ese compartimiento, ¿verdad? Porque principalmente en las pernas o lugares donde tiene una capa que es fascia. Y no solo sería por los linfáticos, puede ser aquí por ejemplo, por una fractura, por un golpe así contuso de músculos, varias causas puede ser. Y ese es un problema, una urgencia. A veces tiene que recurrir a cirugía para liberar esa presión interna que tiene ahí. Gracias. Se llama fasciotomía y cosas así. Pero varias causas puede ser. Después vamos a ver si le muestro un vídeo acá le voy a mostrar. No sé si está viendo ahí en internet. Sí. Acá. Esto, por ejemplo, es un síndrome compartimental. Acá. No sé, también esto es una perna normal, ¿verdad? Y aquí tengo alrededor tengo una capa, que es una fascia. No sé si falamos eso de nivelación. Y cuando ocurre, acá por ejemplo, hay un problema en el músculo, no es una fractura. Puede ser un golpe, una inflamación. Y ve las flechas, cómo está esa lesión aumenta a presión interna, así como ocurre en un taponamiento cardíaco, aumenta a presión interna, entonces el flujo sanguíneo ya queda interrumpido y ese miembro se puede perder, entonces tiene que operar así, cortar a fascia para liberar y ahí fica así, miren, al cortar se libera esa presión y ese tejido inflamado sale para afuera. Es terrible. Vamos a ver si teníamos un vídeo aquí, a ver. Vamos mirando este. No, este es crónico. A ver aquí, opa. Bueno, más o menos dio para entender la idea, ¿verdad? Ese es un síndrome compartimental, no solo por problemas linfáticos, por trauma y por muchas cosas. Bueno, entonces, ¿sí? Bueno,
Bueno, ¿por qué tocamos ese tema? Porque estamos hablando de linfáticos. Los linfáticos drenan, así como las venas drenan, ¿verdad? Si hay un problema en los linfáticos, en su dreno, entonces esa parte estaría hinchado. Sería como un edema, ¿verdad? Si hay un problema. Pero el edema tiene muchas causas. Una de las nomás es un problema de drenaje linfático. ¿Está bien? Inclusive hoy en día, que algunas mujeres hacen drenaje linfático para de repente emagrecer un poco, disminuir un poco el volumen, ¿verdad? Si esto no funciona bien, no drena bien, uno queda siempre hinchado, ¿verdad? Entonces creo que hay, no sé si alguno tiene experiencia por ahí, masaje para drenaje linfático, entonces hace circular esos líquidos, ¿verdad? Y por tanto disminuye el volumen, ¿verdad? Pareciendo que está más magra tal vez, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué debemos lembrar? ¿Qué ustedes deben lembrar? Que tenemos dos vasos linfáticos importantes. Uno es el conducto torácico y otro es el conducto linfático derecho. ¿Y qué zona drenan? Por embaixo do diafragma y por encima, a mitad izquierda, es territorio del conducto torácico. Entonces ellos drenan. ¿Y por qué es tan importante saber? Porque a través del linfático también es drenado si hay una infección, una bacteria, un agente extraño, hasta mismo una célula tumoral, un cáncer, ¿verdad? Ellos son drenados por los linfáticos. Entonces, los linfáticos, como pueden ver, son como un rosario. Aquí vamos a utilizar esta imagen. Estamos en el slide 30. Miren cómo los linfáticos, al igual que las venas, drenan, pero tiene una gran diferencia. Los linfáticos tienen ganglios. ¿Ven cómo están? Tienen pequeñas boliñas, ¿ven? Que parecen rosarios. Estos son pequeños filtros que contienen principalmente células de defensa. ¿Está bien? Células de defensa. Entonces, si por ahí una bacteria está pasando a los linfáticos, ellos son destruidos aquí en esos ganglios. ¿Está bien? Todo lo que es extraño que va pasando por ahí son filtrados por esos ganglios, son como filtros. Entonces, los vasos linfáticos drenan como las venas, pero también forman parte del sistema inmunológico, sistema de defensa del cuerpo, gracias a estos ganglios que tienen en su trayecto que funcionan como filtro. ¿Está bien? Bueno, entonces, por eso es que a veces alguien tiene una ferida y esos ganglios están concentrados en ciertas zonas nomás. No es que en un dedo tenga ganglio y cualquier parte, no. Son vasos y los ganglios están en ciertas partes nomás. Por ejemplo, en un miembro superior, los principales están en la axila. ¿Tá bom? Entonces, el vaso linfático no cotovelo tiene poquitos, pero son vasos, son conductos, ductos, y el filtro está aquí en la axila. Y no miembro inferior, el filtro principal está aquí. Esta zona es la ingle. En portugués no sé si era ingua, no lembro bien, pero esta zona inguinal, acá. Alguien ya ouviu falar que a veces tem uma ferida no pé, ou um problema no pé, e empieza a sentir um inchazo acá, en la ingle. Pero o problema não está aí na ingle, aqui. O problema está no pé, pode ser no dedo do pé. Pero toda esa, si hay una infección, eso es drenado pelo linfático, ¿verdad? Y finalmente empieza a ser filtrado aquí y empieza a producir una inflamación en esta zona. Y los ganglios empiezan a hinchar, a aumentar de tamaño, tanto así que se puede tocar. Cuando es normal, no se toca estas boliñas que se ve aquí.
Pero cuando hay un problema, sí se toca. Lo mismo ocurre aquí en el pescozo. Cuando uno tiene problemas de garganta, de amígdala, amigdalitis, no sé si aún usted ya consultó, va no médico y él empieza a tocar el pescozo. Toca, para ver si tem ganglios aumentados de tamaño, que indica que alguma coisa está acontecendo. Que o ganglio, cuando está aumentado, tem una actividad ahí. Entonces, puede ser una infección. Mismo dengue, virus dengue, produce también ese aumento de ganglios. Y lo más claro en el tema de los ganglios es el cáncer de mama, por ejemplo, que las células tumorales migran pelos linfáticos y van a se instalar en la axila. No sé si quieren ver imágenes terribles. Vamos en velocidad para solo para entender nomás linfáticos. Vamos a ver si ¿qué estamos entendiendo entonces? Que los linfáticos drenan. A ver un poquito acá. Eso. Acá ya van a tener una idea. A ver. Bueno. ¿Están viendo esta imagen? Opa. Vamos a mirar este primero. Este. Miren. ¿Están viendo internet? Entonces aquí, por ejemplo, un tumor de mama, ¿verdad? Y ellos migran al ganglio linfático. ¿Da para entender? Entonces los linfáticos drenan todo lo que pueden, ¿verdad? Bacterias, células tumorales van drenando. Y tienen unos ganglios que funcionan como filtro. Pero esos ganglios no están en todas partes. Tienen zonas específicas, como ser a axila. Entonces, a mama, a glándula mamaria, si tiene un problema de tumor, no vamos a buscar aquí no pescozo, no vamos a buscar no abdomen, porque el dreno linfático va hacia la axila. Entonces, a primera estación que tiene es la axila. Miren esta imagen, por ejemplo, a ver, aquí. ¿Qué vemos aquí? Opa. No sé si... no sé, no da para entender. Vamos a mirar otra vez este. Miren cómo aquí los drenos linfáticos. Ven cómo son como un rosario. ¿Está bien? Ganglios. Y después, acá vamos a ver qué dice aquí. Acá, por ejemplo, acá más o menos está la glándula mamaria. ¿Y por qué se examina siempre axila? Pelo dreno linfático. Entonces, y aquí habla de la inspección de glándula mamaria de las mujeres, ¿verdad? Siempre tiene que inspeccionar la mama y también la axila. ¿Por qué? Pelo dreno linfático. ¿Está bien? Entonces, ese es solamente a modo de información. Entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber ¿dónde va ese dreno linfático? Por ejemplo, a glándula mamaria, ¿hacia dónde es drenado? Hacia axila. O estómago, ¿hacia dónde es drenado? O intestino grosso, ¿hacia dónde va? ¿Da para entender? O P, a linfa do P, ¿dónde va a parar primeramente? Os genitales, ¿dónde va a parar? Por ejemplo, cáncer de pene, por ejemplo. A ganglio, vamos a poner así. Acá. Miren, por ejemplo, esta imagen. No sé si están entendiendo la idea. Más o menos. Si hablamos de cáncer del pene, no vamos a tocar a axila. No vamos a tocar el pescozo. ¿Por qué? Porque el dreno
cada órgano tiene un lugar donde drenar, ¿está bien? Entonces, si estamos pensando en un cáncer de pene, está ahí un cáncer, ¿verdad? Después él va migrando. Eso ya se llama metástasis. Y miren, estos son los ganglios linfáticos, que es nuestro tema, ¿verdad? Miren, son como un rosario. Entonces, ¿qué hacen los doctores? Aún más sospecha de cáncer. Entonces, para saber si esto ya migró, ya está queriendo dar metástasis, que es migración, entonces se hace una biopsia dos ganglios, dos nodos linfáticos. ¿Da para entender? Entonces, si un doctor está sospechando de cáncer de pene, quiere saber si ese cáncer ya dio metástasis, no va a pegar una biopsia no pescozo o na axila. ¿Da para entender? Tiene que pegar un ganglio que drena ese órgano. En el genital, por ejemplo, son los ganglios inguinales. No sé si da para entender. Da ingua, esta parte. Da mama, por ejemplo, son los ganglios da axila. ¿Se entiende? Entonces, ¿y cómo vamos a ver? Pero claro, esto finalmente va a ir terminando en dos partes. Nosotros ahora lo que tenemos que saber es este. Bueno, ¿ven esta imagen? Esto es lo que por ahora tenemos que saber. Todo por embaixo do diafragma y por encima a metade izquierda, todo finalmente va a acabar no conducto torácico. Todo. Y la derecha, a la derecha, termina en el conducto linfático derecho. Ese ganglio aquí del pene, de la mama, ese axilar, todo finalmente van a ir a acabar en el conducto torácico. No sé si. La pregunta de prueba sería, ¿qué zona drena un conducto torácico y qué zona drena un conducto linfático derecho? Respuesta, por embaixo del diafragma, conducto torácico, y por encima, a mitad izquierda, conducto torácico. No sé si da para entender. Acá en una imagen, miren otra vez. Miren aquí el esquema. Son vasos linfáticos, ductos, y después tienen ganglios. ¿Ven? Miren, ganglios como filtro. Entonces, una pregunta. ¿A glándula mamaria izquierda finalmente va a terminar en el conducto linfático derecho o en un conducto torácico? O izquierdo, o izquierdo. Torácico. Profe, Excelente. eu lembro que quando a minha avó teve câncer de mama, arrancaram a mama dela, né? Tiraram. E depois o braço ficava minando água, sabe? Sim. Assim, acho que até o resto da vida dela, ela ficou com o braço assim. Será que tiraram esses gânglios? Sim. O braço inchou e perdia água pela pele. Sim, ficava muito inchado, aí ela colocava uma luva até em cima que apertava, sabe? Sí, eso es porque justamente los vasos linfáticos drenan ese exceso de líquido. Pero durante la cirugía siempre se opera a mama y los ganglios. Porque probablemente los ganglios también estaban ya comprometidos. Entonces, por más que el tumor esté en la mama, você tira a mama y el tumor persiste en los ganglios. Y al tirar los ganglios, a ella está interrumpiendo a función de los linfáticos, que es justamente drenar ese exceso de líquido no espacio intersticial. Entonces, es una consecuencia mismo. Una consecuencia. Ese dreno queda comprometido. Profe, Sí.
Quando eu pesquisei essa coisa do linfedema no meu pé, eu também li que as mulheres que têm problema com câncer de mama, eu não sei se antes da cirurgia ou depois, Ah, acontece também no membro a questão do linfedema depois do câncer. y puede, dependiendo dependiendo, el tema es que si está afectado el dreno linfático, puede, puede acontecer también, ¿no ve? Antes da cirurgia? Antes de la cirugía, no Hum, pé o no brazo. no braço. Y puede porque los ganglios, las células tumorales ya van no ganglio y Uhum. ya destruyen no ganglio. Las células tumorales entran no ganglio y se multiplican los ganglios. Porque los ganglios son filtro y no dejan pasar a célula tumoral en otro, o si no va a pegar todo. Claro que finalmente pasa por todos lados, pero a célula tumoral va en un ganglio y el ganglio segura él. Y como Entendi. no puede destruir él, a célula tumoral se multiplican los ganglios y el ganglio fica destruido. Aham. E Ya no. depois da cirurgia, isso pode passar? Então, esse edema pode sair ou ele pode continuar também? Y antes, después, puede. Porque está afectado el ganglio. Uhum. Entendi. Bueno, Mas igual entonces, no caso dela que tirou o gânglio, tem como reverter isso? Tem como parar de inchar e diminuir a água? Como que faz? Ou é para o resto da vida mesmo? y sería un tratamiento, una ayuda prácticamente, como ser masaje de drenaje, un poco de ejercicio, alimentación, ya estaría medio, se podía rehabilitar, pero no sé si se dejaría funcionar normalmente. Algunos colocan vendaje, coloca vendaje pelo mismo. Entonces, tengan algunas medidas alternativas, vamos a decirle, paliativas, que tal vez podría mejorar. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de todo eso? Porque aquí están viendo un ratito. Opa. Por último, ¿están viendo qué slide están viendo? ¿Internet? Internet. Bueno, por último ya, para continuar, una pregunta. Si tenés un cáncer, un tumor no esófago, no estómago, cáncer de estómago, ¿quién va a drenar ese cáncer? ¿Por dónde va a viajar a célula tumoral? ¿Pelo conducto torácico o pelo conducto linfático direito? ¿Quién va a drenar? No estómago, Bem, né? embaixo do diafragma, ¿verdad? ¿Es territorio de quién? Torácico. Conduto torácico. Excelente. Entonces, vamos a ver aquí una... ¿están viendo esta imagen de internet? Sim. Aquí, ven, aquí va pelo conducto torácico y el conducto torácico termina en el pescozo. Y miren un poco cómo se manifiesta. Vamos a ver si tenemos una imagen aquí en el cuello. Oh, perdón, en el cuello. Quiero nomás mostrarles, por último ya, para terminar. No sé por qué no sale acá. Un ratito nomás, ya le muestro ya para concluir lo más importante de acá está. Nódulo de Virchow se llama. Pero no hace falta saber un nombre ahí nada. Miren por ejemplo este. Este por ejemplo. Miren por ejemplo. Aquí vemos un problema, miren.
Tiene una masa, ¿verdad? Así como este también. Pero es solo en el lado izquierdo. Este es fácilmente puede ser una metástasis, una migración do tumor do estómago. Acá se ve una vez. Ah, pena que no tengo internet. Aquí. Aquí, por ejemplo. Ahí. ¿Por qué estamos viendo eso? Miren cómo un conducto torácico va drenando para el lado izquierdo del pescozo, ¿verdad? Y un problema en el estómago, por ejemplo, un tumor puede migrar por ahí y va y se instala en los ganglios del pescozo. Entonces se empieza a multiplicar ahí. ¿Por qué no sale el lado derecho? Porque el lado derecho es otro conducto de dreno, es un conducto linfático derecho, que solo drena el tórax, un miembro superior y aquí, solo encima del diafragma. Entonces, por eso es una forma de diferenciar. Si está saliendo de un lado, hay que investigar todo el territorio del ducto torácico. No sé si da para entender la idea. Acá ven. No sé si da para entender. Miren, todito lado. Acá, por ejemplo, si leemos, dice, puede ser metástasis de cáncer de estómago o testículo. Una pregunta, ¿el testículo es drenado pelo ducto torácico? ¿El testículo? Sí, torácico. Sí. Todo lo que está embaixo del diafragma, conducto torácico. Entonces, esas células tumorales migran y van a manifestar ahí donde termina el ducto torácico. Bueno, vamos avanzando con vamos a avanzar con nuestro tema. Ahí. Entonces, miren, todo lo que estamos en el slide 31, todo lo que está embaixo, testículo, perna, estómago, todo es drenado por esto que está en verde, que es el conducto torácico. Bueno, ¿qué debemos saber del ducto torácico? Para anatomía, para la prueba. Origen. Esta es pregunta de examen. ¿Dónde se origina? A nivel de L1, no abdomen, en el abdomen. Vértebra lumbar número 1. Vértebra lumbar número 1. Ahí tiene esta dilatación que se llama cisterna del Quilo o cisterna de Pequet. Es un anatomista, esto es un epónimo, ¿verdad? Entonces, esa dilatación es lo que va a originar al ducto torácico. ¿Está bien? Entonces, pregunta, ¿dónde se origina el conducto torácico? Respuesta, en la cisterna del Quilo a nivel de L1, vértebra lumbar 1. Con respecto a su trayecto, lembrar que va a pasar a través del diafragma, ¿está bien? Por el orificio aórtico, ¿está bien? Por el orificio aórtico. Pregunta de prueba también. Recuerdan que tiene orificio de la vena cava inferior, orificio esofágico y orificio aórtico, ¿está bien? Entonces, es a través del orificio aórtico, por ahí pasa a la aorta y el conducto torácico. Como pueden ver, va a teo pescoso. Una pregunta para lembrar. ¿Qué vena sería este? ¿Dónde estábamos dando? Este, que es hermano de este. Este con este son iguales. ¿Quién La puede decir? brachiocefálica. ¿Cómo? La brachiocefálica. Excelente. Vena brachiocefálica izquierda y derecha. ¿Y esto qué sería entonces? ¿Qué vena? Yugular. Excelente. ¿Y este? Subclavia. Subclavia. Lo mismo aquí. Yugular y subclavia.
¿Por qué detallamos? Porque este atlas no está muy preciso. Justamente como Sony ontem falou do brônquio, que nos atlas figura muy oblicuo o izquierdo. Los atlas no siempre son precisos, como este aquí. ¿Por qué? Porque el ducto torácico termina aquí, en ese ángulo. Entonces, tema de prueba categóricamente es aquí, terminación. ¿Dónde termina el ducto torácico? Respuesta, ángulo yúgulo subclavio. ¿Por qué se llama yúgulo subclavio? Justamente porque es la unión de la yugular interna con la subclavia. Aquí sería el ángulo, ¿está bien? Este atlas viene a terminar aquí, ¿verdad? Muestra que termina aquí. La verdad que tiene variaciones, puede terminar aquí, aquí, pero en los libros y lo más frecuente es aquí, en ese ángulo. Vamos a ver si hay otra imagen. Aquí, no sé si ven el slide número 31, ven como el ducto ya está terminando casi en un ángulo, está más perto. Y aquí está mucho más longe, ¿verdad? Vamos a ver si hay otro más preciso. Aquí está mejor. Pero este es el conducto linfático derecho. Los dos terminan en el ángulo yúgulo subclavio. Solo que el conducto linfático derecho termina en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Y el conducto torácico termina en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. No sé si da para entender. Pregunta de prueba entonces. Origen cisterna del kilo. Ubicado en L1. Nada más. Aquí. Trayecto. Lembrar que pasa por el diafragma por el orificio aórtico. Nada más. Terminación. Ángulo yúgulo subclavio. Y lo más importante, lembrar que es izquierdo. ¿Está bien? Por eso que un tumor aquí del estómago va a migrar pelo conducto y se va a manifestar no pescozo lado izquierdo. ¿Está bien? Como vimos en la imagen, un cáncer de testículo va migrando y termina dando una metástasis aquí, no final del ducto torácico. Entonces, ¿cómo se explica un tumor de estómago, de testículo, de intestino que va a terminar ahí? ¿Cómo? Por esta vía, pelo ducto torácico se explica eso. Entonces, si hay un tumor más aquí en un lado derecho, no vamos a pensar en un problema del abdomen, ¿verdad? Un tumor de abdomen, de estómago o testículo, no. ¿Por qué? Porque no tiene un drenaje que lleva ahí. No sé si están entendiendo la idea. Entonces, ya saben la pregunta de examen. Origen, terminación y el trayecto pasa por el diafragma. Este ángulo tiene un nombre, ángulo de Pirogov. Si pueden lembrar, sería bueno porque es un clásico. Entonces, aquí pueden ver el territorio que va a drenar. Está en verde, ¿está bien? Y aquí cómo termina, ¿vean? Conducto torácico. Está subclavia y la yugular. Y aquí vella brachiocefálica. ¿Qué debemos lembrar de este? Ahí ya terminé. Un conducto linfático derecho es mucho más corto, miren, apenas 1,5 centímetros, 15 que sería 15 milímetros, ¿verdad? Y termina ¿dónde? En el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov, ¿verdad? Pero lado derecho. Y solamente drena un miembro superior derecho, un tórax, lado derecho, un pescozo y la cabeza al lado derecho, ¿está bien? ¿Se entiende? Cualquier problema que haya aquí de ese lado derecho va a ser drenado por el conducto linfático derecho, ¿está bien? Entonces, lembrar del conducto linfático derecho, lembrar dónde termina y cuál es su zona. Nada más.
Y eso es. No sé si... Professor, e a origem do conduto linfático direito? Poderia repetir? Bueno, el conducto linfático derecho está formado por la unión, no sé si están viendo ahí, de estos otros conductos linfáticos. ¿Tá? No tiene una origen única como o torácico. Hay un vaso linfático que viene del pescozo que se llama tronco yugular. Están viendo la slide 32, ¿verdad? Entonces, todos los linfáticos, estos son como las veas. Se van uniendo y cada vez forman un ducto más grande. Y aquí, más o menos, viniendo del pescozo, de la cabeza del pescozo, forma algo que se llama tronco yugular. Y o que vem do membro superior forma algo que se llama tronco subclávio. Y o que vem do tórax se llama tronco broncomediastínico. Entonces es así. Aquí vemos la imagen. El dreno que viene de la cabeza del cuello forma un vaso linfático grande también que se llama tronco yugular. Todo el linfático que está viendo do miembro superior forma este tronco subclávio. Y do tórax forma este tronco que es tronco broncomediastínico. La unión de los tres forma el conducto linfático derecho. ¿Está bien? Entonces son tres. Por eso que más preguntaríamos aquí la terminación y qué zona drena. Y en conducto linfático torácico sí, un tema de prueba es origen, porque es bien específico. A nivel de L1 y tiene una cisterna. Una pequeña dilatación aquí. No sé si ya está bien. Prof, esse ângulo de Pirogov também tem direito e esquerdo? Sí, el ángulo Pirogov es el ángulo que se forma nas veias. Aquí. Ángulo yúgulo subclavio. Aquí, esta zona, este es el ángulo. Acá. Y ahí termina un conducto linfático derecho a derecha y a izquierda, no propio ángulo también, es un conducto torácico. Tem dos. Si vemos esta imagen aquí, este es el lado derecho y aquí el lado izquierdo. O sea que, en resumen, los linfáticos drenan y su líquido, a linfa, termina de volta nas veias. Y ahí se mistura con la sangre. ¿Está bien? Los linfáticos podemos decir que son como un auxilio, una ayuda a las veas. Drenan y finalmente su contenido de dreno envían de volta nas veias. Y a ella circula por todo el organismo. No sé si... Profe, Sí. a ver, el conducto linfático y sus terminaciones llevan a la vena que circula por la sangre este líquido intersticial Sí, al riñón que se filtra y el exceso se va a la orina. ¿Es eso? y sí. A ella circula todo el cuerpo. Llega al corazón, el corazón, do corazón pasa pelo pulmón esa circulación, vuelve, pasa pela aorta y finalmente va a pasar pelo rim y se va filtrando. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Eso, como pueden ver, ali, o que drena linfático circula por todo el cuerpo finalmente. ¿Da para entender? Por eso Sí, que lastimosamente tenemos un tumor, da metástasis por todo lado. Lastimosamente, uno de mama puede ir no cerebro, puede ir nos osos, porque el trayecto inicial nomás es no ganglio que está ahí perto. Pero después ya no tem
Después ya va por todos lados. ¿Por qué? Porque justamente esa linfa va a ir terminando en unas venas y de ahí ya pasa la circulación general. Y ahí ya circula por todo el cuerpo. Entonces, inicialmente nomás van los ganglios vecinos, como a mama va en axila. O pênis, por ejemplo, va en un ganglio inguinal. Primero. Y después de ahí ya, si no se soluciona, ahí ya migra para todo. Sí, y hablando sobre el sistema linfático, sin querer entrar en detalle, pero para que yo sepa un poco mejor, cuando se hay una leucemia linfoide, ¿qué sería eso a grandes rasgos? ¿Qué sería la leucemia linfoide? Ya que estamos hablando sobre linfáticos. Sí, no, ese ese ven de las células de sangre, que son, ahí tenemos por ejemplo glóbulos blancos, linfocitos, neutrófilos, digámosle que es un nombre es parecido, pero el problema no está en los linfáticos, nos vasos Sí, linfáticos. no hay nada que ver. No. Solamente que los linfáticos tienen células de defensa, esos ganglios, y predominantemente linfocitos. Entonces de ahí viene un nombre. Y el problema de leucemia es el problema de las células da sangre. Parecido nomás con un nombre, nomás son parecidos. Pero no tiene relación con unos vasos linfáticos. Es Sí. como unas células da sangre. O problema de leucemia. Gracias. Un nombre sí, linfático, linfoide, leucemia, Sí. más o Yo menos hice una parecido. asociación por causa de eso. ¿Eh? Yo hice una asociación por eso, por el nombre. Sí, por el nombre. Y tal vez porque ese ganglio tiene células sanguíneas, tiene linfáticos, que son glóbulos blancos. No sé en portugués si se llama glóbulos blancos o leucócitos. Sí. Leucócitos y glóbulos blancos. Entonces, predominantemente los linfocitos tienen los ganglios linfáticos, pero son células de sangre que están, y son células de defensa, que destruyen, atacan bacterias, destruyen todo. Bueno, Genial, gracias. dale. No sé si quieren dar un pequeño, fue extenso este, ¿eh? No como ayer. No sé si damos un tema más y después damos un intervalo porque está un poquito. A ver. Aquí está. Sony estaba cirúrgico ayer. Sony, sí, Sony se transformó ayer. Estaba. Vamos a ver si. Mucho, este es nervio. Vamos a acabar nervios y después damos un intervalo, ¿está bueno? Linfático nomás. Fue muy longo porque tiene temas interesantes para saber la importancia. Nervio es más rápido. Vamos a acabar esta parte de nervios y damos un pequeño intervalo y después votamos. Nervios, nervio vago. Estos nervios están pasando nomás pelotórax. O sea que pasa pelotórax y da ramas a los órganos. Los nervios inervan los órganos. ¿Ven? Aquí el nervio vago, un deles. Lembra que también tiene nervio frénico, pero aquí estamos hablando de nervio vago. Este nervio, nosotros vamos a profundizar en neuroanatomía. Es un nervio que nace dentro del cráneo, va pasando pelo pescoso y entra en el tórax, inclusive va hasta el abdomen. Entonces es un nervio bien largo. Sale del cráneo, pasa por el pescoso, tórax y abdomen. Entonces, ¿qué podemos decir? Acá mismo dice, se origina dentro del cráneo, pasa por el cuello, el tórax, atraviesa el diafragma y termina en el abdomen. Esto es lo que tienen que lembrar.
Después, algo interesante que es parasimpático. Esto después también vamos a profundizar. Un sistema nervioso se divide en dos, voluntario e involuntario. Y ese involuntario es el que controla las funciones de estos órganos. Y ahí tem dos, se divide en dos, simpático y parasimpático. Geralmente o simpático acelera uma função e o parasimpático disminuye o inibe uma função. Então, por exemplo, a frequência cardíaca é acelerada pelo simpático e é disminuída pelo parasimpático. ¿Y cómo? Gracias ao nervio vago. O nervio vago es el que va a encargarse de esa función, el parasimpático. ¿Qué es lo que tienen que lembrar aquí? Este cuadro tal vez. Pasa pelo pescozo, tórax, abdomen. Y en el diafragma atraviesa un orificio esofágico. Bueno, vamos a avanzar entonces. 34, el nervio vago pasa por el tórax. Lembrar que pasa por el tórax y atraviesa el diafragma. Vamos a mirar. Acá se ingresa en el tórax, atrás del ángulo yugulo-subclavio, justo lo que ya estamos hablando. Este es el ángulo yugulo-subclavio de Pirogov. Acá vemos, ¿ve? En verde. ¿Qué sería esto? A ver, ¿qué sería esto? Este es verde. Conducto torácico. Conducto torácico. ¿Por qué? ¿Por qué sería el conducto torácico? Es un conducto torácico. Perfecto. Está chegando na subclávia e na jugular. Exacto. ¿Y cómo se llama esa zona? Ángulo. Júgulo subclávio. Exactamente. Entonces ya vemos ya. Pasa acá. Y el vago pasa detrás de él. Eso es más lo que dice ahí. A modo de información. Después vamos a profundizar. En el tórax, mira aquí, lo más importante después que va a acompañar al esófago. Acá. El nervio vago acompaña al esófago. Al esófago. Aquí vemos otra imagen. Este es el nervio vago. Aquí enfrente se el nervio frénico. Este es más o menos su trayecto, ¿verdad? Por dónde va pasando. Pasa atrás de la raíz pulmonar, tanto vago derecho como izquierdo. Y lo que quiero que lembren es en el diafragma. Esto es lo que podemos preguntar. Este siempre se pregunta. Atraviesa el diafragma por el orificio esofágico, junto con el esófago. Lembrando que el conducto torácico pasa por el orificio aórtico, ¿tá bom? Con aorta. Y el nervio vago pasa por el orificio esofágico, junto con el esófago. Tenemos dos nervios vagos, derecho e izquierdo, pero el derecho pasa atrás y el izquierdo pasa adelante. A lo que siempre se pregunta. O si no, simplemente pueden lembrar. Un nervio vago pasa al abdomen por el orificio esofágico, junto con el esófago. Entonces, volviendo un poquito al nervio vago, resumiendo, ¿qué debemos lembrar? Como una introducción, nace del cráneo, pasa por el cuello, tórax y va en el abdomen, ¿verdad? También sería bueno lembrar que es parasimpático. Por tanto, en el tórax, por ejemplo, disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Eso vamos a profundizar después. Entonces, lembren más que es parasimpático. ¿Está bien? Después, este es su trayecto, por donde va pasando. Aquí tal vez pueden lembrar que pasa detrás de la raíz pulmonar, específicamente detrás del bronquio, ¿ven? Pasa atrás. Y el lado izquierdo también está pasando atrás de la raíz pulmonar, ¿ven? Atrás de la raíz pulmonar. Esa es una forma de encontrar él en la morgue
Tiene que buscar atrás de la raíz. Porque por enfrente está el nervio frénico y a raíz es un parámetro, a raíz pulmonar. Atrás o vago, enfrente el nervio frénico. Eso es más una morgue, podemos profundizar mejor. Esta da una rama que es para la laringe, eso va en el pescozo. Y esto pasa por el orificio esofágico para terminar en el abdomen. Aquí en una imagen, esto que tiene como un rosario, este es la cadena simpática o tronco simpático. Y este es el nervio vago. ¿Ven cómo está dando rama a todo el mundo? Y también da rama al esófago. Información. Y después viene otra estructura nerviosa que está en el tórax. Se llama tronco simpático. Es como un rosario. Y tiene una función opuesta, inversa al vago. Lembra que el vago es parasimpático. Y este es tronco simpático. Entonces, uno es parasimpático y otro es simpático. Ellos actúan, son antagonistas. Uno hace una cosa y otro hace o inverso. ¿Está bien? Entonces, si en el corazón el vago disminuye a frecuencia cardíaca, el simpático, ¿qué va a hacer? Va a acelerar. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta es la cadena simpática. Va a dar varias ramas para todos los órganos ahí, de un lado derecho y lado izquierdo. ¿Está bien? Descripción tiene 12 ganglios. Es como un rosario, ¿ven? En el pescozo tiene 3. 1, 2, 3. En el pescozo. Este es el pescozo. Y en el tórax tiene 12. ¿Ven? Ven cómo da ramas. También da ramas, ¿ven? Para el corazón, para el pulmón, para la tráquea, la laringe, para todos. Para todos los órganos. Entonces, ¿qué podemos lembrar aquí? Que tiene 12 ganglios. Así como tiene 12 vértebras torácicas, tiene 12 ganglios. ¿Está bien? Más información. Esto, saber que existe ahora nomás, después detallamos en neuroanatomía. Aquí vemos una imagen. Esto sería, mira, este es la cadena simpática, y ven cómo da ramas, muchas ramas, muchos nervios. Y aquí sería el vago, está cortado el vago ahí, pero también da ramas. Ahí donde va una rama del vago, va también una rama do simpático. ¿Por qué? Porque ellos tienen que funcionar juntos, trabajan juntos. Uno acelera y otro disminuye, y así van, se equilibran. Acá como pueden, miren, va a pulmón, esófago, corazón, aorta. ¿Ven? A nivel del tórax, ¿verdad? Y también envía ramas, estos nervios, también van al abdomen. Pero nosotros estamos solo ahora dando tórax. Estas ramas van al abdomen. ¿Está bien? Esta es la cadena simpática, que es como un rosario, que tiene 12 ganglios. Pero estos no son ganglios, nosotros hablamos de ganglios linfáticos. Estos son ganglios nerviosos, tienen neuronas ahí. Ganglios nerviosos es una cosa y ganglios linfáticos otra cosa. Y aquí vemos algunas ramas, si quieren lembrar, el pánico mayor, menor, inferior. En otro tema ese vamos a profundizar. Muy bien. Vamos a dar un 10 minutos de intervalo, ¿está bien? Y voltamos con la última tema, que es el esófago. Voy a detener la grabación aquí para continuar después con una segunda parte.